Después de los 70 años, este hábito revela el error silencioso que está agotando sus fuerzas todos los días y cómo solucionarlo de inmediato. El descubrimiento se produjo en un momento inesperado, cuando una mujer de 73 años tropezó con la alfombra de su sala de estar por tercera vez esa semana. Esta vez no se cayó, pero sintió algo diferente. Sus piernas simplemente ya no respondían como antes. Era como si su cuerpo se moviera a cámara lenta, mientras su mente gritaba para reaccionar más rápido. En ese momento de desequilibrio, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado y que ignorarlo podría costarle su independencia. Ella siempre estuvo activa. Caminé alrededor de la cuadra todos los días, cuidé el jardín, preparé mis propias comidas. Nunca necesitó bastón y nunca tuvo problemas de salud importantes. Pero en los últimos meses han empezado a aparecer pequeñas señales. Levantarse de la silla requirió un esfuerzo extra. Subir los 3 escalones que conducían al porche parecía más agotador. Y esa extraña sensación en las piernas, como si siempre estuvieran un poco tensas, un poco atascadas, incluso después de una noche de sueño. Lo que no sabía, y esto es lo que nadie le dijo en décadas de visitas al médico, era que su cuerpo estaba compensando un error tan sutil, tan automático, que ni siquiera se daba cuenta de que lo estaba cometiendo. Un hábito invisible que poco a poco se fue imponiendo, robando fuerza muscular, desequilibrando la distribución del peso corporal y haciendo que cada movimiento cueste más energía de la que debería. Y lo peor, este error ocurría todos los días, en gestos tan simples como sentarse, levantarse, caminar por la casa. Durante años, creyó que sentir cansancio en las piernas era simplemente una parte natural del envejecimiento. Después de todo, todos los que la rodeaban, de la misma edad, se quejaban de las mismas cosas: dolor en las rodillas, piernas pesadas, ese cansancio que parecía no tener explicación. Pero había una explicación, sí, y estaba oculto en un patrón corporal tan común, tan repetido miles de veces al día, que se volvió completamente invisible. La verdad empezó a revelarse una tarde cualquiera, cuando decidió hacer algo diferente. Cansada de sentir miedo al bajar las escaleras, cansada de tener que apoyarse en los muebles para cruzar el pasillo, buscó ayuda. Esta vez no fue a un médico tradicional, fue a hablar con alguien que entendía el movimiento, cómo funciona el cuerpo cuando envejece, y cómo pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia. Y lo que esta persona te mostró en los primeros 5 minutos, lo cambió todo. Ella estaba de pie, simplemente quieta. Y la primera pregunta fue: ¿dónde sientes el peso de tu cuerpo en este momento? ¿Está más en la parte delantera de tus pies, en tus talones o distribuido uniformemente? Ella nunca había pensado en eso. Pasó unos segundos intentando sentirlo y se dio cuenta de que, instintivamente, su peso se echaba hacia atrás, sobre sus talones. Siempre lo ha sido. Ni siquiera sabía que había otra manera de pararse. Me pareció un detalle tonto, pero no fue así. La explicación llegó rápida y directamente. Cuando el peso se concentra todo el tiempo en los talones, el cuerpo pierde la capacidad de activar correctamente los músculos de la parte anterior de las piernas. Esos músculos que mantienen el equilibrio, que ayudan a dar impulso al caminar, que protegen las rodillas de la sobrecarga. Con el tiempo, se debilitan, y el cuerpo lo compensa utilizando otras áreas, la espalda, las caderas e incluso los hombros, de manera incorrecta. Esto genera fatiga, rigidez, dolor y, eventualmente, miedo a caerse. Ella escuchó eso y sintió una mezcla de alivio y enojo. Alivio porque por fin alguien estaba explicando lo que estaba pasando. Ira porque nadie, en décadas, había mirado jamás cómo se paraba, cómo distribuía su peso, cómo caminaba. Las consultas siempre fueron sobre análisis de sangre, presión arterial, prescripción de medicamentos, nunca sobre cómo se movía el cuerpo en el espacio. Pero había algo más profundo en este descubrimiento, algo que solo se revelaría más tarde. Un patrón oculto que conectaba este error postural con otros 3 hábitos corporales que repetía a diario y que juntos formaban una especie de círculo vicioso, drenando sus fuerzas de forma silenciosa y progresiva. Este ciclo había comenzado años antes, quizás hace una década, de manera tan gradual que pasó desapercibido. Y ahora, a los 73 años, los efectos acumulados se hacían imposibles de ignorar. La mujer salió de esa conversación con una misión clara: observar cada movimiento que hacía. Presta atención a cómo te levantas por la mañana, cómo te sientas a tomar café, cómo te subes al coche, cómo te quedas ahí esperando a que se cocine algo en la estufa. Y fue en esta cuidadosa observación que empezó a notar el segundo error, aún más sorprendente que el primero, pero solo lo entendería completamente unos días después, cuando se dio cuenta de la conexión directa entre cómo respiraba y cómo respondían sus piernas al caminar. Si estás disfrutando de esta historia y quieres descubrir cómo pequeños ajustes en tu cuerpo
pueden devolverte la fuerza y la seguridad, incluso después de los 7 años. 0 años, no olvides suscribirte al canal. Lo que ocurrió en los días siguientes fue una verdadera transformación, pero no de la forma que ella esperaba. Los días siguientes estuvieron llenos de descubrimientos inquietantes. La mujer empezó a prestar atención a cada gesto, cada movimiento automático que su cuerpo había realizado durante décadas, sin que ella lo cuestionara. Y lo que vio la asustó, no porque fuera grave o alarmante, sino porque era tan evidente, tan presente en todo, que parecía imposible que hubiera permanecido invisible durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que cuando se sentaba en la silla de la cocina, su cuerpo literalmente colapsaba. No fue un movimiento suave y controlado, fue una caída amortiguada en el último segundo por los músculos de sus muslos, que gritaban de esfuerzo cada vez. Esto sucedió decenas de veces al día. Siéntate a comer, siéntate en el sofá, siéntate en el borde de la cama para ponerte los zapatos. Siempre el mismo patrón, el cuerpo cayendo, los músculos intentando frenar la caída en el último momento, la sensación de un impacto ligero pero constante en las articulaciones. Y cuando me levanté, fue todo lo contrario. Se inclinó hacia adelante, lanzó con fuerza el torso, usó los brazos para empujar las rodillas o el apoyo de la silla, y prácticamente se lanzó hacia arriba. No hubo fluidez, no hubo control, compensación justa, esfuerzo bruto, tensión acumulada. Lo que aún no entendía, y esto solo quedaría claro más tarde, era que este patrón de sentarse y pararse estaba directamente relacionado con el error de distribución del peso que había descubierto al estar de pie. Los tres formaban una tríada invisible: peso en los talones, caída al sentarse, lanzamiento al levantarse, y cada uno reforzó al otro, creando un ciclo que progresivamente debilitó los músculos responsables de la estabilidad, el equilibrio y la fuerza de las piernas. Decidió hacer una prueba sencilla. Intentó sentarse de otra manera, lentamente, controlado, sintiendo los músculos de tus muslos realmente trabajando, aguantando el movimiento hasta aterrizar suavemente en la silla. En los primeros segundos fue difícil. Las piernas temblaron. Se dio cuenta de que los músculos no estaban acostumbrados a realizar este tipo de esfuerzo controlado. Estaban acostumbrados a reaccionar, compensar, frenar caídas, no controlar las bajadas. Pero lo más impactante llegó cuando intentó levantarse sin usar las manos, sin echar el cuerpo hacia adelante, simplemente activando las piernas, empujando el suelo con los pies, elevándose verticalmente. Ella no lo logró. Lo intenté 3 veces. El miércoles tuvo que volver a utilizar las manos. Sintió una mezcla de frustración y miedo. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo se había perdido algo tan básico, tan esencial para la independencia, sin que ella se diera cuenta? La respuesta llegó inesperadamente. Hablando con una amiga de su misma edad, le mencionó la prueba que se había hecho. El amigo se rió y dijo que eso era normal, que nadie mayor de 70 años puede levantarse de una silla sin usar las manos. Pero esa risa escondía algo. La mujer vio en los ojos de su amiga el mismo miedo que ella sentía, el temor de que aceptar estas limitaciones como normales fuera el comienzo de una pérdida mucho mayor. La pérdida de autonomía, pérdida de confianza en el propio cuerpo, la pérdida de libertad para ir y venir sin depender de nadie. Ella se negó a aceptar, volvió a observar sus movimientos con aún más atención, y fue entonces cuando notó el tercer error, quizás el más sutil de todos. Al caminar, arrastraba ligeramente los pies. No era algo grotesco, no era tropezar a cada paso. Fue 1 milímetro, 2 milímetros de arrastre. El pie no se levantaba completamente del suelo en cada paso, y esto, sumado al peso concentrado en los talones, hacía que su caminar fuera una secuencia de pequeños desequilibrios controlados, en lugar de un movimiento fluido y estable. Este arrastre se debía a una pérdida de percepción corporal. Con el paso de los años, sin darse cuenta, había dejado de sentir exactamente dónde estaban sus pies en el espacio. El cuerpo sabía que necesitaba dar un paso, pero no estaba seguro de la altura exacta del suelo, de la distancia exacta hasta el siguiente soporte. Entonces lo compensé alargándolo, manteniendo siempre algún contacto, alguna referencia de seguridad. Pero esta seguridad era falsa. De hecho, el arrastre aumentó el riesgo de tropezar, redujo la activación muscular en las piernas y reforzó aún más el patrón de peso en los talones. Recordó los tropiezos recientes, en la alfombra, en el umbral, en la acera ligeramente irregular. Todos tenían la misma causa. El pie arrastraba, encontraba un mínimo obstáculo, y el cuerpo no tenía fuerza ni velocidad para reaccionar a tiempo. No fue falta de atención, fue una falta de comando neuromuscular. Era el resultado acumulado de años de caminar por el camino equivocado, enseñando al cuerpo a moverse con miedo, con compensación,
con el menor esfuerzo posible. Pero aquí estaba el verdadero antagonista de esta historia. No fue la edad, no fue una enfermedad, no fue genética ni mala suerte. El antagonista fue la invisibilidad del error. Fue el hecho de que estos hábitos corporales se habían establecido tan lentamente, tan silenciosamente, que se habían vuelto arte de su identidad. Ella no pensó, tengo peso sobre mis talones. Ella simplemente se puso de pie. No pensé, estoy arrastrando los pies. Ella simplemente caminó, y el cuerpo, obediente, repitió los mismos patrones miles de veces, día tras día, reforzando lo que estaba mal hasta que pareciera natural. Había algo más, un cuarto elemento en este ciclo que aún no había identificado del todo, algo relacionado con la forma en que respiraba al realizar esfuerzos simples, como subir un tramo de escaleras, o cargar una bolsa de compras. Ella estaba conteniendo la respiración. Contuvo la respiración, hizo el esfuerzo, y solo entonces la soltó. Este patrón aparentemente inofensivo tuvo consecuencias directas sobre la presión interna del cuerpo, la oxigenación muscular y la capacidad de generar fuerza de manera eficiente. Cuando contuve la respiración, sentí rigidez. Todo el cuerpo se puso tenso. Los músculos se contrajeron todos al mismo tiempo y el movimiento perdió fluidez. Además, al subir escaleras con aire, los músculos de las piernas recibían menos oxígeno, precisamente en el momento en que más lo necesitaban. Resultado: fatiga rápida, sensación de debilidad, ganas de detenerse a mitad del camino. Y una vez más, el ciclo se cerró. La respiración estancada provocó cansancio. La fatiga llevó a menos movimiento. Menos movimiento provocó una mayor pérdida de fuerza. Una mayor pérdida de energía provocó más compensaciones erróneas, etc. Ella anotó todo en un cuaderno. Peso en tacones, caerse al sentarse, lanzamientos al levantarse, arrastrarse al caminar, respiración contenida al realizar un esfuerzo. 5 errores se conectaron, formando una red invisible que agotó su energía, su fuerza, su confianza. Pero ahora que podía verlo, que podía nombrarlo, me surgió con fuerza una pregunta: ¿cómo deshacer esto? ¿Cómo podemos enseñar al cuerpo, después de décadas de repetir los mismos patrones, a moverse de manera diferente? La respuesta no vendría de un método milagroso, ni de una técnica secreta. Vendría de algo mucho más simple, pero requeriría una cualidad que había estado latente durante años: la paciencia. Paciencia para observar, paciencia para adaptarse, paciencia para aceptar que el cambio sería paulatino, casi imperceptible en el día a día, pero potente con el paso de la semana. Y fue esta paciencia la que la preparó para lo que estaba a punto de descubrir: una forma de entrenar su cuerpo que no requería gimnasio, equipo ni esfuerzos heroicos. Solo atención, repetición consciente y pequeños ajustes diarios que el cerebro comenzaría a reconocer como el nuevo patrón. La transformación comenzó de una manera que nadie a su alrededor se dio cuenta. No hubo anuncios ni promesas dramáticas de cambio. La mujer simplemente decidió que cada movimiento del día sería una oportunidad para entrenar en silencio. Se despertaba por la mañana y, antes incluso de poner los pies en el suelo, hacía una pausa. Respiró profundamente 3 veces. Sentí dónde yacía el peso del cuerpo sobre la cama. Entonces, en lugar de tirarse al suelo como lo había hecho durante años, rodó sobre un costado, apoyó las manos, se sentó en el borde del colchón con control, y solo entonces se puso de pie. Al principio lo sentí lento, casi artificial, pero después de una semana, esta nueva forma de levantar pesas comenzaba a resultar natural. El desayuno se convirtió en un laboratorio. Cuando se sentó en la silla de la cocina, se propuso bajar lentamente, sintiendo los músculos de sus muslos frenando el movimiento. Estaba temblando un poco. Sí, a veces necesitaba apoyarse ligeramente en la mesa, pero él insistió. Cada día logré descender 1 pulgada más antes de necesitar apoyo, y cuando se puso de pie, en lugar de lanzarse hacia adelante, apoyó los pies firmemente en el suelo, inclinó el torso lo suficiente y empujó con las piernas. Al principio, usé mis manos sobre la mesa como seguridad, luego solo las puntas de tus dedos, hasta que una mañana, casi sin darse cuenta, se levantó sin ayuda alguna. Fue un momento pequeño pero profundamente emotivo. Se quedó allí, en la cocina vacía, sintiendo algo que no había sentido en años: control. No fue una alegría explosiva, era una certeza silenciosa que el cuerpo aún era capaz de reaprender, que la fuerza no había desaparecido por completo, simplemente estaba latente, escondida bajo capas de compensaciones y malos hábitos. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, no por tristeza, sino por alivio, de esperanza. A partir de ahí, amplió los ajustes a otros momentos. Mientras caminaba por la casa, empezó a prestar atención a cómo caminaba. Conscientemente levanté los pies con cada paso, aunque solo fuera unos pocos milímetros. Parecía exagerado, pero funcionó. El arrastre se ha ido, y con él, el miedo constante a tropezar con cualquier irregularidad del suelo.
Comenzó a notar texturas bajo sus pies que hacía tiempo que no sentía. La diferencia entre el suelo de la cocina y la alfombra del salón. La sensación de pisar el césped del patio trasero. Pequeña información sensorial que el cerebro había aprendido a ignorar, pero que ahora reaparecía. ¿Qué pasa con la distribución del peso? Al principio, ese fue el ajuste más extraño. Cada vez que me quedaba quieto, esperando a que hirviera el agua, cepillándome dientes, mirando por la ventana, comprobó mentalmente, ¿dónde está mi peso ahora? ¿Tacones? Luego muévelo ligeramente hacia adelante, distribuyéndolo entre el talón y la parte delantera del pie. La diferencia fue sutil, pero el impacto fue inmenso. Las piernas respondieron mejor, el equilibrio mejoró. La sensación de estar firmemente plantado en el suelo en lugar de ligeramente inclinado hacia atrás lo cambió todo, pero el ajuste más sorprendente se produjo con la respiración. Empezó a notar con qué frecuencia recuperaba el aliento durante el día. Al abrir una puerta pesada, al subirse al taburete para coger algo del mueble alto, al llevar una cacerola con agua, siempre el mismo patrón: inhalar, aguantar, hacer un esfuerzo, soltar el aire de una vez. Entonces empezó a entrenar al revés. Inspiré antes del movimiento, solté el aire lentamente durante el esfuerzo y mantuve la respiración fluida. Al principio lo olvidé, necesitaba recordar conscientemente, pero poco a poco, el cuerpo empezó a comprender que respirar durante el esfuerzo, y no en contra, generaba más fuerza, más control, menos fatiga. Subir los 3 escalones hasta el balcón se convirtió en un ritual. Antes de empezar, respiró hondo. Subí el primer escalón, dejando escapar el aire lentamente. Hice una pausa. Inspiré de nuevo. Subí el segundo, dejando salir el aire. Hice una pausa, y así hasta el último. Parecía demasiado lento, casi ceremonial, pero lo que antes la dejaba jadeando ahora lo hacía con facilidad. Las piernas ya no se quejaron al día siguiente. El cansancio desapareció. Ella no le dijo a nadie lo que estaba haciendo, ni para sus hijos, ni para sus amigos. Había algo íntimo en este proceso, algo que debía suceder en silencio antes de poder compartirlo. Sabía que si hablaba, la gente diría que era una tontería, que era un detalle demasiado pequeño para marcar la diferencia. O peor aún, que se estaba engañando a sí misma, que nada de eso cambiaría el hecho de que estaba envejeciendo. Así que se lo guardó para sí mismo, observado, ajustado, repetido, día tras día, movimiento tras movimiento. 3 semanas después de este viaje silencioso, sucedió algo inesperado. Estaba en el supermercado, empujando su carrito, cuando una mujer más joven chocó accidentalmente contra ella. Fue un toque ligero y lateral. En el pasado reciente, este tipo de desequilibrio repentino la hacía tambalearse, agarrarse fuerte al cochecito y tal vez incluso dar algunos pasos rápidos y desordenados para recuperar la estabilidad. Pero esta vez, el cuerpo simplemente se ajustó. Los pies redistribuyeron el peso automáticamente. Las piernas se reafirmaron. Ni siquiera necesitaba pensar. El cuerpo reaccionó solo, con equilibrio, con confianza. Se detuvo en medio del pasillo, fingiendo mirar un estante, pero en realidad procesando lo que acababa de suceder. No fue suerte, fue el resultado acumulado de las últimas semanas. Los pequeños ajustes diarios, la atención al movimiento, la repetición consciente. Todo esto había reprogramado algo en el sistema nervioso. El cuerpo estaba empezando a reconocer los nuevos patrones por defecto, y este descubrimiento le trajo una emoción abrumadora. El orgullo de sí misma, de disciplina silenciosa, de negarse a aceptar la fragilidad como inevitable. Pero se avecinaba una prueba mayor, algo que había estado evitando durante meses, casi un año. Las escaleras del sótano, 12 escalones estrechos, sin pasamanos a ambos lados, mal iluminado. Necesitaba bajar allí a buscar algunas cajas almacenadas, pero cada vez que pensaba en ello, ganaba el miedo. Miedo a resbalar, a perder el equilibrio, a caer en esos duros escalones y lastimarse gravemente. Así que lo pospondría, pediría a otra persona que lo retomara, pondría excusas. Ahora, con los cambios que estaba haciendo, con la fuerza que sentía regresando a sus piernas, con el equilibrio que mejoraba cada día, decidió intentarlo, no impulsivamente ni imprudentemente, pero de forma planificada y consciente. Bajó hasta la puerta del sótano, encendió todas las luces posibles, se sujetó a la barandilla de un lado y respiró hondo. Pisó el primer escalón, distribuyendo su peso de forma equilibrada, sin tirar todo hacia adelante ni hacia atrás. Descendió lentamente, controlando cada movimiento, respirando a cada paso, sintiendo cómo trabajaban sus músculos. Cuando llegó al escalón superior y puso los pies en el suelo del sótano, no se movió durante unos segundos. Se quedó allí,
sintiendo la victoria silenciosa. No se trataba de bajar una escalera, se trataba de recuperar la confianza, de demostrarse a sí misma que su cuerpo no la traicionaba, que aún era posible ser fuerte, equilibrada y capaz. Volvió a subir con el mismo cuidado y, cuando llegó arriba, se sentó en la silla de la cocina y volvió a llorar. Pero esta vez sabía exactamente por qué. Era la emoción del renacimiento, ver al antagonista, la invisibilidad del error, la aceptación pasiva de la fragilidad, siendo derrotado, paso a paso, movimiento a movimiento. Ella no lo sabía todavía, pero esta preparación silenciosa estaba a punto de ser puesta a prueba, en formas que ni siquiera podía imaginar. Un hecho sencillo y cotidiano, pero que revelaría si los ajustes realizados en las últimas semanas fueron solo mejoras superficiales o si fueron reales. Te habían transformado en la estructura de cómo tu cuerpo se movía por el mundo. Y la respuesta llegaría en el momento en que menos lo esperaba, cuando la vida le presentaba una situación que antes la habría dejado en pánico. Pero ahora, tal vez, encontraría un cuerpo preparado para responder con fuerza, equilibrio y control. La prueba llegó una tarde gris de martes, cuando regresaba del mercado cargando 2 bolsas livianas. Estaba cruzando la calle cerca de su casa, en ese paso de peatones que cruzó todos los días durante años, cuando un auto dobló la esquina más rápido de lo debido. El conductor no la vio de inmediato, tocó la bocina con fuerza y frenó bruscamente. El sonido estridente cortó el aire y ella instintivamente aceleró el paso para apartarse del camino del vehículo. Fue en ese segundo, en ese movimiento rápido e inesperado, que todo pudo haberse desmoronado. Tu cuerpo tuvo que reaccionar sin pensar. Pies que antes arrastraban, ahora se mantienen firmes sobre el asfalto. Las piernas que antes temblaban ante el menor desequilibrio, ahora distribuían el peso automáticamente, ajustándose con cada zancada acelerada. Corrió los últimos metros, subió a la acera con seguridad, y cuando se detuvo al otro lado, estaba jadeando, eso sí, pero de pie, firme, sin asombro, sin necesidad de apoyarse en nada. Las bolsas todavía en sus manos, intactas. El conductor bajó la ventanilla, se apresuró a disculparse y siguió conduciendo, pero ella se quedó allí, sintiendo su corazón acelerado, sus manos temblando ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina. Y entonces me di cuenta plenamente. Hace 2 meses, tal vez incluso hace un mes, esta misma situación habría terminado de manera completamente diferente. Habría tropezado al acelerar el paso, habría perdido el equilibrio al subir a la acera. Tal vez se había caído, se había lastimado la rodilla, la cadera o algo peor. Y aunque no se cayera, estaría sacudida durante días, temerosa de salir de casa, avergonzada de haber sido demasiado lenta, demasiado frágil. Pero ahora el cuerpo había respondido, no perfectamente, no como cuando tenía 20 años, pero había respondido con suficiente velocidad, fuerza y coordinación para mantener la seguridad. Y eso no fue suerte, fue el resultado directo de cada ajuste realizado en las últimas semanas. Peso distribuido correctamente en los pies, permitiendo una rápida reacción. Los músculos de las piernas se entrenan diariamente al estar sentado y de pie, y ahora pueden generar impulso cuando es necesario. Respiración fluida, oxigenando los músculos incluso con esfuerzos bruscos. Todo conectado, todo funcionando. Llegó a casa, guardó sus compras, se sentó en el sofá, descendió lentamente, controlando el movimiento, como había entrenado, y por primera vez comprendió la magnitud de lo que había logrado. No fue solo ejercicio, no fueron solo ajustes posturales, estaba reconstruyendo la confianza entre la mente y el cuerpo. Le estaba enseñando al sistema nervioso que aún podía confiar en sus piernas, que aún podía reaccionar ante lo inesperado, que aún podía moverse por el mundo sin un miedo paralizante. Pero la victoria más profunda llegó días después, de una manera completamente inesperada. Su hija, que vivía en otra ciudad, vino a visitarla el fin de semana. Trajo a sus 2 nietos, hijos pequeños y enérgicos. Corrieron por la casa, jugaron en el patio, pidieron a su abuela que se uniera a los juegos. En el pasado reciente miraba desde lejos, sentada, siempre con la excusa de estar cansada, o que era algo para gente más joven. Pero en el fondo, la verdadera razón era el miedo. Miedo a no poder seguir el ritmo, miedo a caerse intentando jugar, miedo a decepcionar a los niños cuando el cuerpo no respondiera. Esta vez fue diferente. Cuando su nieto menor le pidió que jugara pelota con él en el patio trasero, ella aceptó. Fue lento, por supuesto. No perseguía la pelota como una atleta, pero se mantuvo en pie, retrocedió y se movió por el espacio con seguridad. Y cuando tuvo que agacharse para atrapar la pelota que rodaba debajo de la silla de jardín, hizo algo que no había hecho en años. Se puso en cuclillas, dobló las rodillas, bajó controlando el movimiento, recogió el balón y volvió a levantarse sin apoyarse en las manos. Los niños ni se dieron cuenta. Para ellos era lo más natural del mundo, pero para ella fue revolucionario. La hija se dio cuenta. No dije nada en ese momento, pero por la noche, cuando los niños dormían, ella preguntó, «Mamá,
¿Estás haciendo algo diferente? Pareces más firme, más presente. Y fue con esta simple pregunta que la mujer se dio cuenta de que la transformación no era solo física, era visible. Otras personas podrían ver, ella no lo estaba imaginando. Los ajustes silenciosos, la disciplina diaria, la atención al movimiento, todo esto había creado un cambio real y mensurable que se manifestó hacia afuera. Esa noche le contó todo a su hija, los errores que descubriste, el peso en los talones, la forma incorrecta de sentarse y levantarse, el arrastre de los pies, aguantar la respiración, y cómo, corrigiendo cada uno de esos detalles, transformando cada movimiento diario en una oportunidad de entrenamiento, había recuperado fuerza, equilibrio y confianza. La hija escucha, se quedó en silencio y al final dijo algo que se le quedó grabado para siempre. Sabes que les estás enseñando a los niños, ¿no? Crecerán viendo a su abuela fuerte, activa, capaz, y entenderán que hacerse mayor no se trata de rendirse, se trata de adaptarse. Esas palabras llegaron profundamente. La mujer nunca había pensado en eso, nunca imaginó que sus movimientos, su forma de lidiar con su propio cuerpo, podrían ser una lección silenciosa para las generaciones futuras. Pero tenía sentido. Si aceptara la fragilidad como inevitable, los niños aprenderían que después de los 70, es normal ser frágil, pero si ella demostrara que es posible permanecer fuerte, equilibrado, confiado, aprenderían otra verdad, que el cuerpo puede ser cuidado, entrenado, recuperado a cualquier edad. La semana siguiente sucedió algo extraordinario. En la puerta apareció la amiga que hace unas semanas se había reído de ella cuando mencionó que intentaba levantarse de una silla sin las manos, sin avisar, sin llamar primero. Entró. Se sentó a la mesa de la cocina y con los ojos llorosos dijo, enséñame lo que hiciste. Ella también había notado el cambio, y más aún, se había dado cuenta de que su propia fragilidad iba en aumento, que el miedo a caer controlaba sus decisiones, que la vida se hacía más pequeña, más limitada, y que no quería aceptarla como un destino inevitable. Los dos pasaron toda la tarde hablando. La mujer explicó cada ajuste, cada detalle, mostró cómo distribuir el peso en los pies, cómo sentarse y pararse con control, cómo prestar atención al arrastre al caminar, cómo respirar durante el esfuerzo. No hubo nada mágico, nada milagroso, solo atención, repetición y paciencia. La amiga intentó sentarse y levantarse sin sus manos. No lo consiguió en el primer intento, pero lo intentó de nuevo, y otra vez, y al quinto intento lo consiguió. Ella estaba sola, temblando por el esfuerzo, pero victoriosa, y él también lloró. Fue en ese momento que la mujer comprendió completamente lo que había ganado. El antagonista no era solo la invisibilidad, también fue aislamiento. Era la creencia de que cada persona envejece sola, se enfrenta sola a las pérdidas, acepta sola las limitaciones. Pero cuando empezó a compartir lo aprendido, cuando demostró que era posible recuperar la fuerza y el equilibrio, rompió ese aislamiento, creó una red de esperanza, y la justicia que se hizo allí no fue contra los médicos, ni contra el sistema de salud, ni contra nadie más. Estaba en contra de la dimisión, contra la idea de que después de los 70 solo queda aceptar y adaptarse a las pérdidas. La verdadera victoria fue demostrarle, a ella misma, a su hija, a su amiga, a cualquiera que estuviera prestando atención, que pequeños ajustes diarios, invisibles para quienes están afuera, pueden transformar radicalmente la calidad de vida, que el cuerpo no traicione, que responda cuando se le escucha, cuando se le entrena con inteligencia, cuando recibe atención genuina, y que nunca, absolutamente nunca, es tarde para empezar. 3 meses después de aquel martes por la tarde, la mujer estaba sentada en el porche contemplando el atardecer. No estaba simplemente sentado, estaba sentado atentamente, pies apoyados firmemente en el suelo, peso distribuido uniformemente, columna erguida pero relajada, pequeños detalles que ahora eran parte de quién era ella. El cuerpo había aprendido, y con ello, la mente también. La transformación fue paulatina, casi imperceptible de un día para otro. Pero cuando miró hacia atrás, la diferencia fue abismal. Ya no tenía miedo de caminar por la calle, ya no evitaba las escaleras. El cuerpo volvió a ser fiable. Y con eso, la vida volvió a tener espacio. Reanudó las actividades abandonadas. Volvió a cuidar el jardín, agachándose y levantando objetos sin dolor. Regresó a visitar amigos en casas con escalera. Comenzó nuevamente a aceptar invitaciones para salidas. Y lo más importante, volvió a sentirse presente en su propia vida. La amiga a la que enseñaba también cambió. Empezó a corregir el peso de sus pies, su forma de sentarse. Otros amigos preguntaron qué estaban haciendo. Fue simplemente un grupo que compartió un descubrimiento, que el cuerpo aún responde, que pequeños ajustes marcan una gran diferencia. Y entonces llegó el momento que selló todo. Un día normal, se le cayó una cuchara al suelo. Sin pensar, sin miedo, se agachó, lo recogió y se levantó. Solo se dio cuenta de lo que había hecho segundos después. Su cuerpo se había movido con naturalidad.
Ese movimiento que meses atrás habría requerido apoyo, ahora volvió a ser automático. Ella se quedó allí y sonrió. Fue una sonrisa de reconocimiento, de gratitud. Había recuperado algo precioso, la libertad de moverse sin miedo. La libertad que la mayoría solo se da cuenta de que ha perdido cuando ya es demasiado tarde. La lección fue simple. El envejecimiento es inevitable, pero la forma en que cambia el cuerpo depende de cómo se utiliza. La fragilidad no es un destino garantizado. A menudo es el resultado de años de utilizar el cuerpo de forma incorrecta, sin darnos cuenta. Los errores silenciosos son los más peligrosos porque no duelen de inmediato. Se acumulan silenciosamente, año tras año, hasta que te das cuenta de que has perdido fuerza, equilibrio, confianza. Pero no tiene por qué ser así. La solución está en la atención, en la conciencia de cómo se mueve el cuerpo. Comprometidos con transformar cada movimiento en entrenamiento. Sentarse y pararse fortalece las piernas. Equilibrio de trenes a pie. Subir escalones desarrolla fuerza. Y nunca es demasiado tarde. Empezó a los 73. El cuerpo siempre responde cuando recibe los estímulos adecuados. Puede que responda lentamente, pero responde. Y cada pequeña mejora marca una gran diferencia. El cuerpo no es un enemigo, es un aliado que responde a la atención, al cuidado. Lo único que pide es que prestes atención, que ajustes lo que está mal, que no aceptes la fragilidad como inevitable. Si reconociste algo de ti en esta historia, no olvides suscribirte al canal para obtener más orientación sobre cómo cuidar tu cuerpo a cualquier edad. Y en los comentarios cuéntanos, ¿cuál de estos hábitos empezarás a adaptar a partir de hoy?